Esta fue sin lugar a dudas la peor experiencia que he tenido que vivir. La más aterradora, la más traumática, la que definitivamente no se la deseo a nadie. Es una enfermedad que te mina en muchísimos aspectos, tanto físicos, internamente, externamente, emocionalmente, espiritualmente, te mina la voluntad, te mina económicamente. También definitivamente fueron los 57 días más largos que he tenido que vivir. Hola, ¿cómo están? Soy Fernando de FitFitnessES.com. Como les decía, Tati y yo nos contagiamos, nos enfermamos, pero hay una diferencia entre los dos. Tati ya tenía su primera dosis de la vacuna cuando ella se infectó y realmente tuvo síntomas muy suaves, síntomas muy pasajeros. Definitivamente le ayudó muchísimo el estar vacunada para poder sobrellevar esta situación. Pero en cambio en mi caso la situación fue totalmente diferente. Si bien yo no me pude vacunar todavía, como ustedes saben, Tati es nutricionista y eso la ponía adelante en la lista de prioridades para vacunarse, y por eso ya tuvo el acceso a esta primera dosis. Yo no lo pude hacer así, y cuando me infecté, yo siempre pensé que me iba a dar como una gripe fuerte, porque soy un hombre saludable, como ustedes saben, hago ejercicio, no tomo, no fumo, no tengo sobrepeso, no tengo diabetes, no tengo hipertensión, no tengo ninguna condición que podría generarme predisposición a enfermarme de una manera complicada. Tomo sol relativamente seguido para poder tener vitamina D, duermo bien. Entonces me ponía en un escenario en el que yo siempre pensé que iba a ser suave para mí, o por último como una gripe fuerte. No significa que no respetaba el virus. Yo respetaba muchísimo el virus. De hecho, manteníamos mucho la distancia, cuidábamos mucho de lavarnos las manos, usar mascarilla. Pero como ustedes saben, es un virus muy infeccioso y pues definitivamente llegó el momento en el que nos contagiamos. Mis síntomas iniciales fueron básicamente fiebre. Tenía fiebres de 37.5, 37.8 y también tenía algo de flema en la garganta. Nada muy fuerte, nada muy complicado, nada que todavía te preocupe en los primeros días. Realmente, de hecho, eso me llevaba a pensar que me iba a dar de una manera suave como me lo imaginaba. Pero definitivamente estaba equivocado. Al cuarto día más o menos de haber tenido síntomas, ya que, como les decía, fiebre, algo de flema, comencé a tener acumulación de flema mayor. Y un día, al día cuarto, después de presentar síntomas, estábamos durmiendo con Tati y me levanto 4 de la mañana muy desesperado porque no podía respirar. Definitivamente era una sensación de ahogo espantosa. Me atrevería a decir que es lo más tenebroso y terrorífico de todo. Si bien tuve una experiencia muy fea, que se las voy a ir contando paso a paso durante este video, pero indudablemente la parte de la falta de respiración fue lo que más me asustó, porque tú sabes que si no respiras te mueres. Eran 4 de la mañana y yo me ahogaba, sentía que no podía respirar por más que trataba de jalar aire, mis pulmones simplemente no, o por lo menos yo no sentía nada de aire entrar a mi cuerpo. La ventaja es que apenas nos dimos cuenta que estábamos contagiados y dimos positivo en el examen, llamamos a nuestra doctora, que nos empezó a atender, y una de las recomendaciones que en mi opinión son fundamentales para las personas que están viendo este video, que nos dijo fue: tengan oxígeno en la casa por si acaso, porque este virus es tan complejo, es tan extraño que no sabes en qué momento te puede hacer falta, y definitivamente ese fue mi caso. 4 de la mañana, me despierto asustado, despierto a Tati, Tati también se asusta, obviamente sabíamos qué hacer porque ya nos habían direccionado, me puse oxígeno y comencé a respirar y enseguida llamamos a la doctora. La doctora estuvo en un par de horas ya en la casa, me vino, me atendió y me dijo: necesitamos hacerte un TAC, que es el examen para ver cómo están los pulmones. Me hago el TAC y definitivamente lo más feo que te pueden decir es que algo anda mal. Me entregan el TAC y me dicen: ¿sabes qué? Tienes más del 40% de daño pulmonar. Es decir, que tienes que cuidarte bastante porque sí está afectando tu parte respiratoria el virus. Entonces empezamos el tratamiento con la doctora. Hasta este punto yo todavía decía: ok, las cosas no están saliendo como yo pensaba, no va a ser tan suave como me imaginaba, pero todavía estaba optimista porque decía: ok, escuché, leí, la doctora incluso habló conmigo que es muy normal usar oxígeno unos días, pero que definitivamente iba a ser sencillo para mí poder contrarrestar esto por mis condiciones de salud que yo tenía. Es decir, yo era un hombre saludable, que no tenía ningún tipo de antecedente para pensar que me iba a hacer daño. Y es aquí cuando realmente empieza a ponerse la cosa súper oscura. Como ya les decía, yo me asusté mucho cuando
cuando no podía respirar, pero en teoría se soluciona con el oxígeno hasta cuando vaya superando la enfermedad. Pero aquí es donde realmente esta situación se vuelve una pesadilla para mí, porque te hacen exámenes de sangre continuos cada 2 días más o menos para saber cómo está tu situación interna, porque el virus ataca muchísimas partes distintas del cuerpo. Entonces me hacen el examen y resulta que me salen valores alterados en mi examen de sangre. Tenía altos los valores que indican que tienes inflamación sistémica en el cuerpo, lo que lleva a preocuparse un poco más. Entonces comenzamos con terapia de corticoides muy fuertes que usé durante muchísimo tiempo para tratar de contrarrestar estos valores. Entonces obviamente en ese momento ya estábamos lidiando con 2 problemas, la parte del oxígeno y la parte de inflamación, pero yo todavía pensaba que se podía controlar, que podíamos ir mejorando. Y aquí es la parte en la que yo digo que emocionalmente es muy fuerte para las personas, porque me hacen el otro examen para verificar que esté funcionando el tratamiento contra la inflamación y resulta que me salen alterados los valores para la parte de la trombosis. Recuerden que uno de los riesgos que también tiene este virus es que podría generar trombosis en las personas y los valores me salieron súper altos. En ese momento yo ya me comencé a asustar. En ese momento comencé a pensar que la situación se estaba saliendo un poco de control porque no podía entender por qué razón, si soy un hombre saludable que no cumple con ningún requisito para tener esta situación o esta enfermedad de una manera complicada, me estaba empezando a complicar. Ya llevaba cada día usando más oxígeno. Con el problema de la inflamación y ahora con el riesgo de trombosis. Entonces ya en mi psiquis comenzó a afectarse un montón. Empecé a tener muchos problemas en cuanto a la aceptación, porque recuerden que como uno se cuida mucho, el objetivo de cuidarte es ese, que cuando llegue un momento en el que te enfermes, puedas estar lo suficientemente bien como para sobrellevar esta enfermedad sin que te cause mayor problema. Pero definitivamente en este punto yo estaba súper equivocado. Como les digo, entonces emocionalmente tuve muchos problemas para asimilar esto. Renegaba mucho. Estaba muy complicado, estaba muy asustado. Había cosas que realmente me tenían con pensamientos muy negativos. De hecho llegué a un lugar muy oscuro porque llegó un momento en el que comencé a sentir que las cosas no estaban funcionando. ¿Y por qué les digo que me puse peor después? Porque llegó un momento en el que me hacen otro examen más de sangre y me sale una infección bacteriana. Esto complicó muchísimo más mi cuadro. Llegué a complicarme en todos los aspectos que te puedas imaginar. Tenía medicina para absolutamente todo. Estaba con tanta medicina que yo jamás he utilizado tanta medicina en toda mi vida. Creo que en este lapso de días que estuve peleando contra esta enfermedad, usé la mayor cantidad de medicina que jamás me pude haber imaginado. Sumando todos mis años, tengo 39, no creo que pude haber llegado a esta cantidad de medicina que lo usé en tan poco tiempo. Entonces en este punto ustedes se preguntan seguramente entonces ¿por qué no te internaron? ¿Por qué no te llevaron a la clínica? Para este punto hubo 3 ocasiones en las que estuvieron dispuestos a hospitalizarme. De hecho la doctora hizo que ya se vayan agilitando los procesos para que yo pueda hospitalizarme durante los 3 procesos que les cuento. Cuando tuve el problema de la inflamación, cuando tuve el problema del oxígeno y cuando tuve el problema de la trombosis. En ese punto la doctora dijo, creo que lo mejor que podemos hacer en este punto es internar a Fernando. Pero les voy a explicar por qué razón no pasó eso hasta ese punto. Porque hubo 2 situaciones importantes que pasaban. La primera es que por alguna razón mi cuerpo empezaba a responder al medicamento. Es decir, normalmente las personas tienen una curva así de enfermedad y recuperación. En mi caso no fue así. En mi caso yo mejoraba, me empeoraba, mejoraba, me empeoraba y no encontraban una explicación real para esta situación. ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué me complicaba tanto y por qué me recuperaba relativamente rápido? Y es esta una de las razones por las que no me internaban inmediatamente. Y la segunda, como ustedes saben, el sistema de salud está súper saturado y no hay espacio. Tú llamas para tratar de ingresar a una clínica y no es que te dicen venga, enseguida lo atendemos, lo recibimos. No es así, es muy difícil. De hecho Tati, que estuvo súper prolija, como ella le dio muy suave, estuvo atenta, estuvo muy pendiente de lo que me pasó a mí, estaba muy rápida en cuanto a las decisiones, buscó cómo podíamos hacer para llevarme a una clínica, pero simplemente no había espacio. Y como les comentaba, esto ya me llevó a una parte emocional bastante compleja. Estaba muy mal, estaba muy deshidratado, me ponían sueros, me ponían antibióticos a la avena, tomaba muchas pastillas
no tenía nada de apetito, que pudo ir combinado con el hecho de estar enfermo más la parte emocional, porque como les decía, llegó un punto en el que yo estaba muy mal en cuanto a la aceptación a la situación que estaba viviendo. De hecho, una de las lecciones que me llevo de todo este proceso es que tengo que entender que no todo está bajo nuestro control. Aunque creas que puedes anticiparte a ciertas cosas, no siempre es así. Cuando llego al punto en el que ya estoy con todos estos problemas, se me fueron desarrollando otras complicaciones más. Las medicinas que yo tomaba empezaron a generarme presión arterial alta. Llegué a tener presiones de 170, 110, que eran muy altas. De hecho, ya casi no veía muy borroso todo. Me sentía muy mal porque mi cuerpo no estaba reaccionando bien a la carga medicinal que estaba teniendo. Otro problema que tuve fue problemas de visión, que todavía estoy luchando con eso. Es decir, con mi ojo derecho empecé a ver muy borroso, casi no veía con el ojo derecho, que dicen que puede ser un problema del sistema nervioso central, la medicina. En ese punto yo ya estaba como que colapsando emocionalmente, sobre todo porque en mi mente llegué a pensar, ¿para qué me cuido tanto? ¿Para qué hago todo esto si no va a representar nada? Simplemente me voy a enfermar y no voy a poder sobresalir. Llegó el punto en el que llegué a hablar con Tati y conversé y llegué a plantearle que si por alguna razón no superaba la enfermedad, que no le quede duda de que yo realmente la amo mucho y que realmente luché con todas mis fuerzas por superarla. Porque a este punto de parte emocional llega que te doblega. A mí llegó el punto en el que yo realmente ya pensé que iba a ser la enfermedad que me iba a matar, que no iba a poder sobrepasar o que no iba a poder ganar. Incluso llegó un momento en el que ya, cuando estaba solo en la cama, acostado, pensando. No sé si ustedes han visto estos programas en los que se llaman cosas médicas, en las que las personas entran por una enfermedad sencilla y simplemente se van complicando hasta que simplemente no pueden ganar la batalla. Llegué al punto en el que eso lo llegué a pensar. Llegué al punto en el que dije, tal vez soy de esas personas que justo le da esto y no puede con esto y se va empeorando porque ese era mi cuadro. Me mejoraba en una cosa, me empeoraba en otra, me mejoraba en otra cosa, me empeoraba en otra, hasta que llegó un momento en el que yo uso muchísimo oxígeno, ya estaba con un montón de medicina y me hacen un examen una vez más y la inflamación comienza a ceder, la infección que tenía también comienza a ceder y empezamos a tener optimismo, empezamos a estar mejor, empezó a darme apetito. Tuve unos días en los que tuve muchísimo apetito y pasaron así unos 5 días, 6 días, pasé comiendo bien, con ganas, sintiéndome mejor. Empezaron a reducir las medicinas y me hacen de nuevo los exámenes de sangre. Me hacen los exámenes para verificar que todo vaya avanzando y una vez más se me suben los valores, me salen alterados. Y a esto fue lo que ya desconcertó realmente a los doctores que me estaban tratando. Ya me sale una segunda infección bacteriana. Me tienen que llevar al TAC otra vez, porque mi recuperación iba súper bien. Empecé a bajar los litros de oxígeno, hasta que llegué a usar 1 litro de oxígeno para estar normalmente comiendo y cosas así. Y la cosa empezó así. Esta noche yo terminé con 1 litro de oxígeno mi cena, me levanto al día siguiente y empiezo a desaturar. Empiezo a desaturar con 1 litro, no sabíamos qué pasaba. Me dice mi terapeuta que suba la cantidad de litros, comenzó a subir y llego a 5 litros para poder saturar 90%, que es el mínimo que te requieren para tratar de que tus órganos funcionen de manera adecuada. Y ahí es cuando la doctora me dice, ¿sabes qué? Tenemos que hacerte otro TAC para verificar que no haya ningún tipo de reinfección. Entonces voy al TAC, pero ya este TAC fue muchísimo más traumático para mí porque me tocó ir con tanque de oxígeno, con estos tanques portátiles que tienes. Había tráfico, llegué allá, tuvieron que hacerme entrar por prioridad, con silla de ruedas, apurados. Me puse delante de un montón de personas porque tuvieron que hacerme pasar primero. Todo eso me hizo muchísimos problemas psicológicos. Tuve muchísimo miedo, temblaba. Yo estaba antes del TAC y temblaba al punto que el señor me tuvo que decir que por favor me tranquilice porque el TAC va a salir alterado si no estoy tranquilo. Y yo le digo, doctor, lo que pasa es que tengo más de 25 días en tratamiento y no puede ser que ahora esté más complicado que al principio. Y él me dice, es que esto no sabemos por qué pasa, pero hay que hacerte otro TAC. Cuando me hacen el TAC me sale 60% de daño pulmonar. Cuando me sale el 60% de daño pulmonar, yo definitivamente ahí sí ya no pude más. Las lágrimas se me salían, no entendía por qué pasaba esto. Tenía los leucocitos en 23,000, con una infección tremenda. Y ahí es cuando ya decidimos que teníamos que ir al hospital. Teníamos que ir a la clínica, teníamos que internarme, teníamos que hacer algo al respecto. Y es cuando Tati, más o menos 11:30 de la noche, comienza a hacer todos los trámites
para tratar de entrar a algún lugar para que me atiendan, para que me traten de solucionar este problema. Y ahí es cuando Tati, después de moverse durante muchísimas horas, tuvimos que ir a 3 lugares distintos porque no nos recibían, porque simplemente no hay espacio, están saturados los sistemas de salud, no hay dónde ubicar a las personas. Y llegamos a esta clínica en la que sí me atendieron, sí me recibieron y empezaron el tratamiento enseguida. Me hicieron el examen, el PCR, para ver si seguía positivo. Ya ni siquiera estaba positivo a ese nivel, ya eran solo complicaciones. Entro por neumonía a la clínica con una infección tremenda, saturando 86, con 6 litros de oxígeno. Me internan y empiezan un tratamiento enseguida con antibióticos sumamente fuertes, que el doctor me dijo que, más o menos para que tenga una idea, lo que uno le ponen en casa, aunque sea a la vena, es como dispararle al virus, y lo que me están poniendo es como darle con un tanque de guerra. Empezó un tratamiento con cada 6 horas de medicina, estuve internado, hasta que ellos comenzaron a contrarrestar la parte de la infección. Estaba con la infección cediendo. Afortunadamente fue un tratamiento muy efectivo, muy rápido, muy oportuno, que me permitió a mí estar en una recuperación mucho más rápida. Cuando llega el doctor y se sienta conmigo, me dice: mira, tus placas están sumamente complicadas, tus pulmones están muy afectados, tienes muchísimos meses por delante de terapia respiratoria, pero la inflamación va cediendo. Entonces yo converso con él y le digo: ¿sabes qué? Quiero saber por qué razón me pasa esto a mí, por qué razón me enfermé tanto, si soy un hombre saludable. Y él se siente y muy sabiamente conversó conmigo y me dijo: ¿sabes qué? No entendemos bien por qué razón pasan ciertas cosas, es un virus muy nuevo, todavía estamos aprendiendo cosas, puede haber desde predisposición genética de tu parte, puede ser desde que tal vez tu cuerpo por alguna razón no tiene todas las defensas para poder contrarrestar este tipo de virus. Pero lo que me dijo de una manera muy chévere, que me ayudó mucho a mí emocionalmente sobre todo, fue que estoy viendo al revés las cosas, que yo pensaba que el cuidarte y no tener ninguna enfermedad hace que nunca te enfermes, cuando en realidad la razón por la que estoy superando esta enfermedad, con las complicaciones que tuve, con la cantidad de problemas que se me presentaron en el camino, es porque estás sano. Estás viéndolo al revés. Tú, si no hubiese sido así de sano, seguramente tu caso era para terapia intensiva o para muerte. Que tú lograste sobrepasar esto porque tu cuerpo estaba lo suficientemente fuerte, lo suficientemente sano para que puedas salir adelante. De hecho, él me dijo: si solo hubieses fumado, tal vez otra sería la historia. Eso me ayudó mucho emocionalmente, porque para mí fue muy complejo, muy duro, muy difícil, no lo voy a mentir. Fue algo que no se lo deseo a nadie. Y una vez que paso en la clínica unos días, me logran controlar la infección, me logran estabilizar, me dan el alta con 1 litro de oxígeno, todavía usando oxígeno, pero me dice: ¿sabes qué? Ahora estás en un punto ideal, todos tus valores en sangre están correctos, la infección ya se dio, ahora lo que necesitamos es recuperar esos pulmones. Así que esto sí va a ser un trabajo pesado, pero vamos a ir haciéndolo poco a poco. Entonces me dan el alta, llego a la casa y empiezo mi terapia respiratoria. Empiezo con ejercicios respiratorios, tratando de ir bajando el uso de oxígeno cada vez, tratando de evitar las desaturaciones, tratando de ir entendiendo cómo mi cuerpo necesita activarse para que los pulmones puedan equipararse con su actividad. Recuerden que yo soy un hombre muy activo, soy un hombre que hace mucho ejercicio y que disfruta hacer ejercicio. Este es el concentrador de oxígeno, el que ven aquí. Fue el que utilicé durante muchísimos días, aparte de los tanques. Aquí les quiero explicar cómo es. Aquí se prende. Eso que escuchan es el momento en el que está pasando el oxígeno. Aquí tienen el regulador, la bigotera. Esto va en la nariz. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Básicamente entender que tengo que hacer muchos ejercicios respiratorios. Hago ejercicios respiratorios 2 veces al día, en la mañana y en la noche, con diferentes actividades que permiten que mis pulmones se expandan para poder así recuperar mi capacidad pulmonar que tenía antes. Después de esto iré implementando ejercicios, volveré a hacer ejercicio con pesas, cardiovascular, para seguir mejorando. Ahora les quiero conversar sobre las secuelas. ¿Qué es lo que te queda? Cada caso es distinto, cada persona reacciona distinto, cada cuerpo queda con diferentes cosas. Les voy a hablar de lo que pasó en mi caso. Primero, tengo una neuropatía, es decir, tengo problemas en la piel, me arde mucho, me quema cuando me baño, cuando me seco, me queman las piernas, los brazos, la espalda. Dicen que es muy normal, que se debería quitar en unas 12 semanas, 16 semanas más o menos, que depende de cada persona, pero ya estoy en tratamiento para eso, para tratar de por lo menos minimizar al máximo este ardor que siento. Tengo problemas de visión. El ojo derecho, como les comentaba, se me nubló en un momento y se me quedó nublado así, de largo. Ha ido bajando, ha ido mejorando.
De hecho, tengo que hacerme controles con el oftalmólogo para ver qué dice, para ver si es que no hay ningún tipo de daño interno, daño nervioso, nervio óptico, etcétera, pero que en teoría también debería ir cediendo poco a poco. Entonces todavía, por ejemplo, si yo cierro este ojo, veo un poco borroso todo, pero va a ir mejorando, porque sí ha ido mejorando. De hecho, por eso estoy tranquilo, porque estaba muchísimo peor, ahora estoy mucho mejor. También perdí muchísima masa muscular, perdí muchísimo peso, muchísima fuerza, algo que espero ir recuperando poco a poco. Así que los que siguen el canal van a ir viendo cómo voy recuperando todas mis habilidades una vez que esté completamente recuperado, porque mi prioridad en este momento es recuperarme internamente, es decir, que mis órganos estén 100% sanos. De hecho, tengo algunos exámenes programados de sangre para ver que no haya problemas renales, hepáticos, etcétera. Así que poco a poco voy a ir contándoles cómo me va con eso. Y también quiero priorizar la parte respiratoria. Quiero llegar a ese punto en el que estaba antes, en el que yo podía hacer una actividad muy intensa sin cansarme. Todavía me canso, pero definitivamente tengo que agradecer muchísimo a la parte de la terapia respiratoria, porque me ayudó un montón. Muchas personas que terminan este proceso de enfermedad quedan muy mal en la parte respiratoria, se cansan mucho, no pueden hacer ninguna actividad o tienen muchísima disnea, pero afortunadamente en mi caso no es así, porque mi terapia y mi terapeuta fue muy efectiva, muy eficiente, me permitió recuperarme bastante bien. Y otro problema que me quedó también es la falta de apetito. Como les comentaba, al principio no tenía nada de apetito, luego tuve unos días en los que tuve muchísimo apetito, comí un montón y ahora tengo problemas de apetito. Tengo problemas para comer. No es que no siento el sabor, no es que no me gusta la comida, pero simplemente podría no comer. Es por eso que ahora he partido mis comidas en 3. Tengo 3 comidas diarias para tratar de comer por lo menos las cantidades mínimas de calorías que necesito para recuperar mi cuerpo. Tiene muchos micronutrientes, priorizo muchísimo la comida saludable, alta en nutrientes y micronutrientes, porque el cuerpo necesita eso para repararse. Pero si les soy honesto, esa apetencia, esas ganas de comer, no tengo ya algunos días estoy así, por eso tengo que obligarme un poco a comer, pero recuerden que es importante. Esta fue básicamente mi experiencia. Espero que ustedes, si la ven, me pongan en los comentarios si tuvieron algo parecido o alguna otra cosa tal vez que ustedes vivieron cuando se enfermaron de esto, y espero que podamos compartir un poco nuestras experiencias. Lo que he aprendido es que definitivamente conversar sobre el tema ayuda mucho, es por eso que hice este video. Voy a tratar de seguir subiendo videos sobre estilo de vida como hacíamos antes, por lo menos una vez por semana. Estoy tratando de reincorporarme. Afortunadamente ya estoy haciendo algunas cositas, ya estoy trabajando con algunos clientes.